Muy bien, saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet también, acompañándonos en este estudio de esta primera carta de Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, cronológicamente hablando, es la primera del Nuevo Testamento. Y sabemos que esta iglesia se levantó con 3 días de reposo, 3 semanas, predicando, discutiendo Pablo por medio de la palabra con las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, y de allí va a surgir una iglesia de hermanos en Tesalónica, este puerto de mucha prosperidad, pero mucha perversidad también. Y vamos a ver que, enterándose Pablo por las referencias de Timoteo, que se había quedado pastoreando en la primera etapa de la iglesia, que él tuvo que salir huyendo por la persecución, vamos a ver que estuvimos viendo el domingo pasado, el versículo 13, dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Estuvimos viendo el poder de la palabra el domingo pasado, recordando el pasado, la conversión por medio de la palabra, porque Pablo les explicó a estos judíos en la sinagoga de Tesalónica, ¿recuerdan? En primer lugar, que el Mesías debía padecer, porque había esos dos conceptos, ¿no? El Mesías reinante, pero también, antes que reine, estaba el Mesías sufriente. Y en segundo lugar, que el Mesías debía resucitar de entre los muertos. Eso era la evidencia que no dejaba lugar a dudas de que ese sería el verdadero Mesías enviado a Israel. Y Pablo, después de demostrarle por medio de la profecía en cuanto al perfil que debía tener el Mesías bíblico, le dice: que ustedes acaban, las características se cumplen en Jesús. Jesús es, porque lo demostró, el Mesías, que sufrió, que padeció, que murió en una cruz para darnos salvación, libertad de nuestros pecados. Una libertad espiritual. Ellos esperaban una libertad física, que estaban bajo el poder del Imperio Romano, pero Dios primero quería darles una libertad espiritual. Y Cristo tuvo que ocupar nuestro lugar, morir en una cruz, derramar su sangre. La ira de Dios fue sobre su Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados de esta enfermedad mortal que es el pecado. Ahora, él habla en la primera parte, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y hoy, como yo les hablaba, lamentablemente en los púlpitos hay mucha palabra de hombre, poca palabra de Dios. Y lo único que tenemos que hacer, no agregar, no cortar, no quitar, no inventar, simplemente exponer las escrituras como están. Tratar de respetar el contexto, el trasfondo, las palabras, estudiar cada uno de los significados de las palabras principales en el idioma original y tratar de ser lo más fieles en la interpretación de lo que Dios nos quiso decir. De esa manera, el poder de la palabra salva. En primer lugar, escucharon el Evangelio, pero no solamente es una palabra que tiene un poder en el pasado, sino que en la segunda parte del versículo dice: la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y acá habla de un presente. No solamente
esa palabra los salvó, los arrebató de la llama del infierno cuando creyeron en Jesús como el Mesías, sino que sigue obrando con poder en sus corazones hoy los que creemos. Qué maravillosa es la palabra, porque es una palabra viva y es una palabra activa. Y como nos dice Isaías 55, cumple el propósito por lo cual Dios la envía. Y allí da ese fruto para la eternidad. ¿Qué les parece, hermano? Por eso, qué triste es nosotros creer que podemos mejorar lo que Dios ha hecho, la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que el hombre necesita para su salvación, santificación, equipamiento para ser un siervo, está en la palabra bendita, gloriosa de Dios. La suficiencia de la salvación de Cristo en la cruz. No hay nada que agregar. La suficiencia de las Escrituras. No necesitamos psicología, no necesitamos humanismo, no necesitamos nada. Esto es basura cuando uno quiere agregarle al poder de la palabra y lo anulamos. Tremendo, ¿no? Qué pobre concepto tenemos de Dios. Dios es un Dios suficiente. La suficiencia de las Escrituras. Y hoy vamos a estar hablando, y Pablo también les va a recordar no solamente el poder de la palabra, y cuando una persona realmente, verdaderamente se convierte, como los tesalonicenses, como decía Pablo, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Ese giro de 180 grados y hace una transformación en nuestra vida. ¿No es cierto, hermano? Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No solo salvarnos, sino que seamos diferentes. Ahora, es una iglesia que nació en medio del conflicto y la persecución. Y hoy vamos a hablar de perseguidos por Jesús, porque estos tesalonicenses que recién se habían convertido en esas 3 días de reposo, 3 semanas, con Pablo, ¿se acuerdan? Con Silas, y estaba el joven Timoteo, apenas comenzaron, van a tener persecución. Pensaba, hermanos, cuando en la antigua escuela médica, cuando el niño nacía, ¿qué hacían con el bebé sano? El médico cuando recién salía del vientre materno. Lo levantaban así y le pegaban una nalgadita y el niño lloraba, largaba el líquido amniótico que tenía en los pulmones y empezaba a llorar. Y ese llanto nos mostraba de que estaba todo bien, de que estaba funcionando. Y esas lágrimas, esa actividad que producía esa pequeña nalgadita ahí, suavecita, pero para que activar los pulmones del bebé. El primer lloro, apenas sale a la vida. Y podemos decir, tomando la figura, de que estos tesalonicenses recién nacidos ya tuvieron la primer nalgada espiritual. ¿Por qué? Dice ahí, 1 Tesalonicenses 2:14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Ahora, Pablo les va a decir, ustedes han sido imitadores, ¿no? Esa palabra imitador significa en griego mimetes. ¿Y saben qué significa mimetes? Siempre está hablando de una imitación en el sentido positivo, de que uno
va a copiar, que va a imitar. Fíjense, lo utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses 1:6, si lo puede leer Mariano. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Vinisteis a ser imitadores de quién? De nosotros. Nacieron en la guerra, nacieron en el conflicto, nacieron en la persecución. Ellos apenas se convirtieron, ya experimentaron lo que es la oposición del enemigo y la persecución que sufrieron por haberse convertido a Jesús, al Cristo, y aceptar a Cristo como Mesías Salvador. Apenas arrancaron, salieron a la vida, vino ahí el chirlo pequeño para que llore. Y eso es lo que está recordando Pablo. Dice, ustedes son imitadores, en el buen sentido, lo que vivimos en la conversión. Seguir siendo diligentemente después de ella. Tenemos que hablar de que cuando uno comienza a sufrir, apenas se convierte, es una acción que vamos a tener que seguir soportando, porque es el precio que pagamos por ser sus hijos verdaderamente. ¿Se entiende? Entonces, está hablando Pablo de que ellos eran imitadores ¿de quién? De las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En la zona de Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas. Saben que la historia de la iglesia primitiva es así. Primero, en el campo de los judíos. Ahí nace la iglesia primera en Jerusalén. Y apenas comienza la iglesia, también comienza la oposición y la persecución. ¿Por parte de quién? De los judíos que no creen. El enemigo número uno de la iglesia son los judíos. Y ellos tuvieron que experimentar, y van a imitar también, el mismo proceso que sufrieron las iglesias. Menciona Pablo allí, que están ¿en dónde? En Judea. Judea, si ustedes miran el mapa después en sus casas, van a ver que es la zona de donde está Jerusalén, Jericó, Betel, toda esa región se divide en regiones. Galilea al norte, Judea al sur, la parte de Jerusalén, en todo alrededor, y ahí comienza la iglesia. Y comienza padeciendo persecución. Pablo va a hablar también acerca de las iglesias de Judea, lo menciona en Gálatas 1:22. Gálatas 1:22. Está hablando de su testimonio y el proceso como Dios fue trabajando en la vida de Pablo, y dice en Gálatas 1:22: pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Claro, cuando Pablo se convierte camino a Damasco, comienza un recorrido. Dios lo va a llevar por distintas regiones, pero 14 años después de su conversión puede entrar a tener ese contacto con la iglesia de Jerusalén. Y lo dice allí en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y ahí
está hablando y mencionando las iglesias de Judea. Estas iglesias que comienzan, por supuesto, buenas noches, son judíos que se convierten a Cristo como Mesías, Salvador, se arrepienten de sus pecados, se convierten a Cristo, pero automáticamente que la iglesia nace, los judíos que no son creyentes, los incrédulos, los líderes comienzan a perseguir las iglesias cristianas. Ya comienza la salvación y automáticamente la persecución. Son iglesias que comienzan a convivir con el sufrimiento, ¿no es cierto? Y esto es algo que Pablo va a decir que ellos han llegado a ser imitadores también, como pasó en la región de Judea. Están ellos imitando el mismo proceso que pasó en esa región con las iglesias de los judíos convertidos al Mesías, al Cristo. Ellos mismos también están padeciendo los mismos sufrimientos por el mismo pueblo incrédulo de los judíos. Los líderes que rechazaron una y otra vez al Cristo, al Mesías. Ahora, vamos a hablar un poquito en esta noche de la persecución que podemos sufrir cuando somos creyentes de verdad. Vamos a ver el ejemplo de Pablo a Timoteo. Él le va a contar a su discípulo, hijo amado, en 2 Timoteo, vamos a abrir nuestras Biblias allí, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11 y 12. Vamos a estar viendo allí 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Observen el 11. Persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Ahora, esto es algo que no se habla hoy mucho, porque uno dice, bueno, pero hoy no hay persecución. Sí hay persecución, porque hay hermanos hoy que en regiones donde está el islamismo y otras filosofías orientales te persiguen, te encarcelan, te matan por ser creyente en Cristo Jesús. Está pasando la persecución y eso marca que nosotros nos hemos cambiado de bando, que ya no somos más hijos del diablo, que ahora somos hijos de Dios. Y eso molesta al diablo que haya perdido un hijo, ¿no? Esto se me dio vuelta. Le molesta a la gente que vos seas diferente, que vos tengas la verdad. Le molesta. Y por todas estas cosas viene la persecución. Y dice en 2 Timoteo 3, versículo 12, fíjense y observen lo que dice la Biblia. En verdad, escuchen bien, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Acá está hablando, primero habló de su pasado, pero está hablando ahora del futuro. Este versículo es para vos, es para mí. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Futuramente dice, todos, futuro, los que quieran, escuchar, vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Sabés por qué a veces uno no es perseguido? ¿Por qué no es rechazado?
¿Por qué no te gastan? Porque tu vida no le molesta a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no estamos viviendo piadosamente. A las personas les molesta que vos seas distinto. A las personas les molesta que vos no estés de acuerdo con sus prácticas, con su vocabulario, con su moda, con su música, con sus vicios. ¿Me entienden? ¿Cuándo molesta al cristiano? Cuando el cristiano es salvo. El cristiano molesta cuando es salvo. ¿Por qué? Porque le afecta a la corrupción. Le tirás un puñado de sal, arde para quitarla, molesta. Entonces, ¿por qué el creyente de hoy aparentemente no sufre persecución? Porque no estamos siendo sal ante la corrupción. En segundo lugar, no estamos siendo luz ante las tinieblas. ¿Se entiende? Y hoy la iglesia, lo que se escucha en las enseñanzas, es que la iglesia no quiere ser diferente al mundo, ni en su música, ni en su moda, ni en su mensaje. Es un mensaje light, amigable, que no ofende a nadie, no molesta. La palabra no te pincha, no te corta, porque ha sido degradada, diluida, porque la palabra de Dios la hemos mezclado con un montón de cosas que no tienen que ver con la misma palabra. Pero cuando hay una persona que vive de una manera piadosa, temerosa de Dios, en adoración a Dios, siguiendo a Dios en su principio y en su conducta, molesta a esa persona. Claro, si vos sos, ni saben que sos creyente, tu vocabulario es igual, te vestís a la moda, hacer lo mismo que ellos, cantar la misma música, vos decís al final, ¿qué le va a molestar si sos uno más del montón? Por eso no hay persecución. Pero Pablo es clarito y dice, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Entonces, ¿por qué no hay persecución? Porque no hay piedad en nuestra vida. Porque no somos distintos. Porque no somos diferentes. Porque no le molestamos a nadie. Y la iglesia, en vez de que podamos nosotros traerlos para Cristo a los del mundo, la iglesia ha traído del mundo a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, tremendo, ¿no? Hoy nunca fue tan fácil ser cristiano, entre comillas, porque vos podés hacer una oración y vivir como quieras, y no sin transformación, sin cambio, sin compromiso. Simplemente lo que hacías afuera lo haces adentro. Es maravilloso. ¿No? ¿Cómo estamos hoy en este mundo? ¿Cómo está la iglesia de Cristo en general? ¿No? No hay diferencia. Por eso hablamos de hacer amigo, de abrazarlo al perdido, decirle que Dios es un amigo, que lo quiere así, que no pasa nada, que venga, que no se arrepienta, que nosotros lo queremos igual. ¿No? Fíjate lo que dice Pablo en Tito 2:12. Tito 2:12. Mariano, si vos te animás a leerlo para nosotros, mirá lo que debemos enseñar, la forma de doctrina que debemos tener en la iglesia. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿A qué nos debe llevar la enseñanza de la Escritura? ¿A negar qué?
¿Eh? La impiedad. La impiedad. ¿Y los deseos? Mundanos. Vivamos en este mundo sobria, no alcohol, no drogas, no ninguna sustancia que te haga perder la mente y la cabeza. Justa. Antes éramos injustos y antes estábamos en el pecado y ahora debe ser piadosamente. 3 características. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los odia el mundo? Porque ustedes son diferentes, son distintos. Me odian a mí y todo lo que quieran hacer como yo serán odiados. Si nadie te dice nada, si todo está bien, si todo es bárbaro, si nada no molesta tu vida, hay que replantearse si yo no estoy fallando en lo que estoy manifestando y mostrando con mi vida, con mi palabra, con mi conducta al mundo perdido. Tiene que haber una diferencia, enseñándoos que negando la impiedad, el pecado, los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? Ahora nosotros nos amoldamos al sistema, ¿no? Tenemos que ser modernos en la iglesia. Me acuerdo que en una época si traías un instrumento era algo que no se aceptaba, como algo mundano, ¿no? Y hoy, bueno, no sería tanto el tema del instrumento, sino los ritmos. No hay un ritmo consagrado para la alabanza para Dios. El rock and roll que está afuera lo tenés, el rock and roll cristiano. La bachata y así cualquier ritmo está dentro. No hay diferencia. Fíjate lo que dice 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 4. Mariano, si me ayudas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Porque el tiempo ya ha pasado, le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Antes, ¿a quién agradábamos? Dice el pasaje de Pedro. Porque uno busca el círculo de amigos porque quiere agradar. Y para agradar tenés que ser como ellos, si no, no te van a aceptar. ¿Qué precio que pagamos a veces por la aceptación, ¿no? De una amistad? Y no le decimos que tal vez no nos gusta, no estamos conformes, no estamos en esa. Antes nosotros, dice Pedro, agradábamos a los gentiles, a los incrédulos, inconversos, paganos. ¿Y qué hacíamos para agradar? Sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces, abominables idolatría. Ahí estamos. Ahora, si uno dice ser creyente, cristiano, salvo por gracia y entendió el mensaje, versículo 4, fíjate dónde viene la persecución y la molestia. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Claro, cuando vos ya no hacés lo que ellos quieren que vos hagas y no querés que te arrastre la corriente, dice, y os ultrajan, te gastan, te humillan, te degradan, te marginan, te aíslan, ya no te quieren. Pero nosotros tenemos que tomarlo como una honra. Yo me acuerdo cuando estaba en mi barrio, en el barrio Pitrá, donde me crié. Cuando
mis amigos eran todo el barrio, obviamente, un barrio chico de 9 manzanas, nos conocíamos todos éramos unidos, jugábamos, hacíamos todo juntos. Cuando empiezo a ir a la iglesia, siendo un adolescente, empiezo a conocer la palabra, empiezo a cambiar, Dios empieza a cambiar mi vida. Y ya después no teníamos muchas cosas que compartir, no había cosas en común. Entonces lo que empecé a hacer con ellos es hablarles de Cristo. ¿No son? Invitarlos a la iglesia. Y ya no participaba de las cosas que antes hacíamos porque era diferente mi vida. Había una transformación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo empieza el problema con el mundo? Versículo 4. En todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y cuando vos no corres con ellos, ¿qué hacen? Os ultrajan. Y ahí te empiezan a gastar, te empiezan a burlarse. ¿A dónde vas? ¿Vas al culto? ¿Qué es ese libro negro? ¿Qué hace pastorcito? ¿Vas a ir a la iglesia? Empiezan a cargar. Pero si lo hacen, quiere decir que están viendo algo diferente. Es algo que la Biblia te dice que va a pasar. Porque los creyentes en Tesalónica tenían esa sinagoga, estaba todo bien y eran una comunidad maravillosa, pero cuando entró el Evangelio, entró la predicación, se convirtieron en la sinagoga, se dividió la sinagoga y aquellos que no creyeron juntaron vagos, juntaron gente, hicieron una turba y comenzaron a perseguir a Pablo, a Silas, a Timoteo, a los hermanos. Los trataron de llevar ante las autoridades, a encarcelarlos. Jasón, que los recibió, se lo querían comer crudo y pasaron a ser enemigos cuando antes eran amigos populares en Tesalónica. Cristo salva y Cristo divide. Divide una comunidad. Divide una familia al principio. Entonces, cuando vos no corres con ellos, vamos para allá, no. Vamos a tomar, no, vamos a otro lado, vamos a otro lado. Es un amargado, hermano, sos que sos evangelista, está todo mal, es todo pecado. ¿No? Ojalá te digan que sos el bicho raro, el que molesta, la sal. La luz molesta a las tinieblas y la sal a la corrupción. Dios nos ha puesto en la sociedad, pero no para que corramos con ellos. Nosotros vamos contra corriente, somos como ese salmón que nada contra corriente y va al lugar donde nació a desovar y a morir hasta que cumple su misión. Ahora, fíjate lo que dice Mateo. ¿Dónde comienza la persecución? Mateo, abrimos allí en nuestras Biblias. Está todo bien, ¿viste? Hoy el evangélico es popular. Es raro que te gasten, pero vos también tenés que ver que hay mucho evangelio falso, trucho. Y nos dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 10. Vamos a ver allí en el versículo 32. ¿Cuándo se detona la persecución y te miran de lado? Cuando confesás y te comprometes. Si no, no. Mirá lo que dice Jesús, Mateo 10, versículo 32. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Mira lo que te dice Jesús, me dice a mí, todo el que me confiese. Está hablando de una confesión pública, de que Dios es tu dueño, Salvador y Señor. Tenés que decir, yo soy cristiano, tengo a Cristo. Hacelo. No, me da vergüenza, me van a cargar, me van a dejar de lado. Amén. Porque Jesús dijo que todo el que no me confiese delante de los hombres, yo también, vamos de vuelta. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si vos le confesás, Dios te va a confesar cuando vayas al cielo. Va a decir, este es mi Hijo amado que no se avergonzó de mí como su Salvador, Señor. Lo hizo públicamente. Una identificación está hablando y un compromiso. Yo siempre que ando y voy a algún lugar con gente que no conozco, le digo, soy pastor. Eso tiene una reacción, una respuesta. Puede ser buena, te empiezan a contar los problemas. Algunos terminan con alegría, otros terminan con bronca y como si, bueno. No me interesa mucho, pero tenés que identificarte públicamente. ¿Por qué dijo Jesús? Que si lo haces, Dios te va a confesar delante del Padre, de su Padre en los cielos. Entonces, es triste hoy como uno se avergüenza de decir quién es y qué cree. ¿Por qué? Porque no quiere ser distinto, no quiere ser marginado, no quiere ser rechazado. Y eso es una honra que tenemos que darle a nuestro Dios. Confesá públicamente quién sos, en qué crees. Invítalo, tratá de ganarlo. Si no viene, Dios no te va a decir, ¿por qué nunca lo invitaste? ¿Por qué nunca lo trajiste? ¿Por qué nunca le dijiste que eras creyente en Cristo Jesús, que ibas a una iglesia? Y hay muchos cristianos supuestamente encubiertos, que nadie se entera que es salvo. Ayer estábamos en un lugar, en un country, ¿no? Y le digo al de seguridad, yo soy pastor. Y estaba el tipo con la moto y me dice, hermano, yo tengo a Cristo Jesús como mi Salvador, me congrego en José Cepaz. Dios lo bendiga. Ya tenía un hermano. Dios te bendiga. Qué bárbaro. En un country, el jefe de seguridad, le di la mano. Dios, gloria a Dios. Dice, ¿sabes cómo está la droga en José Cepaz? En la feria donde venden de todo, en la mano te la colocan, te ponen la plata, ese es tremendo. Y nosotros hoy repartimos folletos que hablamos del amor de Jesús. Estamos tratando de ayudar a esa gente que está perdida en las drogas. ¿Viste? Lo que se genera cuando uno confiesa. Puede ser algo maravilloso como fue ayer, como puede ser una guerra que digan, trata de irte lo más rápido posible. No quiero tu folleto, no me interesa tu Dios, no importa. Pero yo tengo el compromiso de confesar quién soy y a quién sigo. ¿O no? Ahora, mirá lo que dice el versículo 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenés dos opciones: o lo confesás o lo negas. No vas a ser intermedio. O vas a ser aprobado por Cristo o vas a ser negado por Cristo. Me impactó mucho. ¿Qué me impactó, Sam? Un músico grosso que hizo una confesión pública acerca de su fe en Jesucristo, en pleno recital. ¿Cómo se llama?
Daddy Yankee. Estaba con los lentes, eso, ¿viste? Espectacular, ropa. Y en medio del recital dijo: yo confieso a Jesús como mi salvador personal. Soy salvo. Bueno, quiero empezar a servir, a predicar a Cristo. El que me quiera seguir. Un tipo tremendo, ¿no? Que lo siguen millones de jóvenes. Me gustó un creyente que me dijo: yo lo estaba viendo, eso me impactó. ¿Qué hacía escuchando a ella aquí? no, pero ahí me quedó bárbaro, eso, como, ¿no? Tremendo. Vamos a escuchar a Luis Miguel, vamos a escuchar a Daddy Yankee. Ahí me entero que Daddy Yankee era salvo, que lo hizo delante de miles de personas, y se pasó el video de él por viral. Un tipo el pionero, con 30 años de carrera, que se pare delante de un micrófono y diga: yo soy creyente en Cristo Jesús, lo confieso públicamente, y voy a tratar de ahora seguirle y predicar a Cristo. Buscalo. Confesión de Daddy Yankee. Eso es lo que está diciendo Jesús. Confesá dónde estás, quién sos, en qué crees, dónde vas el domingo. ¿No querés venir el domingo? No, tengo compromiso. ¿Y a dónde vas? Un compromiso. No, un compromiso. Pero vení. Viste que uno le da esa vergüenza, ¿no? Dice, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 34. Vamos ahora al 37, perdón. Hablamos de la confesión pública, una identificación, pero cuando uno lo hace públicamente, viene el conflicto. Mirá el versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces uno, para no perder una relación con el padre, la madre, el hijo, no confiesa, no se identifica, no lo trata de salvar. Prefiere que esté en una amistad perdido en el infierno que poder traerlo a los pies de Jesús. Creo que estamos perdiendo la principal misión por la cual Dios nos ha puesto en una familia. Yo, cuando empecé a ir a la iglesia con mi padre, que vivíamos los dos solos, estaba todo bien. Cuando empecé a ir a la iglesia, estaba todo mal. Ya no le gustó, le molestó, y encontré un enemigo que me empezó a atacar. Eso es algo que va a pasar. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 28. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenés que tomar tu cruz, pagar un precio por Cristo, porque le amás, porque le querés agradar más que a tu familia, más que a tus amigos. Dice el versículo 39. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde, el que pierde su vida, por mi causa, la hallará. Fíjate. ¿Por la causa de quién? Por la causa de Cristo. La ganás, la perdés. Versículo 40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tremendo, ¿no? Porque Jesús nos está hablando de una confesión, de un compromiso público con la gente que conoces, tus amigos, tus vecinos, tus parientes. Y eso va a producir un conflicto y una guerra, porque el Señor Jesucristo dijo que los de su propia casa serán vuestros enemigos.
dice la palabra, fíjate lo que dice en el versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Cuándo comienza ese conflicto, esa oposición? Cuando confesás a Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo provoca ese conflicto y esa oposición. ¿Y quiénes son tus primeros enemigos? Los de tu propia familia. Que no quieren saber nada con tu Dios, con tu Cristo, con tu forma de vida. Ellos tenían planes para vos. Y Dios te quiere cambiar los planes. Me acuerdo una vez discipulando a un chico, amigo mío, que ha venido acá a la iglesia. Se empezó a entusiasmar con las cosas de Dios. Y un día me agarra la madre y me dice, mira, no quiero que vengas más a hablar con mi hijo. Porque nosotros queremos que él estudie en la universidad. Y lo vemos tan entusiasmado con las cosas de Dios que no queremos que sea pastor. Así que por favor no venga más. Así que, tipo Pimpinela, pega la vuelta. Me sacaron matando. ¿Por qué? Porque el hijo se estaba comprometiendo con Cristo. Podría haber sido un ingeniero cristiano, ¿no? No es que uno no pueda estudiar, pero lo veían para pastor. Tremendo, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te han parado el carro? ¿Te han echado? ¿Te han dicho algo en la cara? ¿Se han enojado con vos por tu confesión pública, por tu compromiso con Cristo? Los enemigos serán los de su propia casa. Si vos los querés ganar, primero los tenés que enfrentar con una confesión, con un compromiso, con oración, amándoles y dándote cuenta que no son ellos, sino es el mismo Satanás, trabajando muchas veces a través de ellos para desanimarte, para desalentarte, para que bajes los brazos, para que no sigas el camino de Dios. Nosotros lo hemos tenido que enfrentar, tuvimos que pagar un precio, no fue gratis, no fue fácil que tu propia sangre te diga. Yo discipulaba a un joven hace muchos años, termino con esto. El padre era pentecostal, carismático, y el hijo estaba perdido en las drogas. Se convierte a Cristo con los hermanos libres, con nosotros, y el padre le dijo apenas se convirtió: preferiría verte de nuevo en las drogas, perdido, que seas un hermano libre. Eso le dijo el padre al hijo, después que dejó la droga. Preferiría que estés nuevamente perdido en la droga y no seas un hermano, ¿sabes? No es tanto el hermano libre, que seas salvo. Me molestaba al padre que ahora tenía vida. Le molestaba al padre porque el padre era religioso pero estaba perdido. Y le hincó la vida y la transformación de su hijo sacándolo de las drogas. Qué tremenda palabra, ¿no? Y tenía un compañero en el instituto bíblico que era musulmán y era profesor del Corán. Escuchá lo que te estoy diciendo. Se convierte a Cristo y la llama a la madre y le dice: mamá, recibí a Cristo, soy cristiano. La madre le dijo: desde hoy no sos más mi hijo, estás muerto y nunca más me llames. Y le colgó. ¿Ves? Es una palabra dura, ¿eh? Que una madre te corte y te sepulte en vida y te diga: ya no sos más mi hijo, pero sos hijo de Dios. No es barato, no es fácil. Hay un precio por seguir a Jesús. Es lo que dice la Biblia. Y los tesalonicenses habían imitado, se convirtieron
y apenas se convirtieron y confesaron, vino el conflicto. Vino la persecución. Pero Pablo los anima, los alienta y le dice, ustedes son imitadores de la iglesia de los de Judea, que también pasaron por el mismo proceso. No somos los únicos que sufrimos. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, sufrirán persecución. Que Dios nos ayude a no negar a Cristo, a no buscar la popularidad y la aceptación del mundo y dándole la espalda a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.